Bien, el gobierno presentó los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la ENUSC, en una medición que ha estado envuelta en cierta polémica por algunas críticas que surgieron a cambios metodológicos. Vamos a profundizar en ese tema, pero también sobre todo los datos que se han publicado hoy. Nos acompaña el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Gracias por el contacto, subsecretario. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Ya podremos abordar los temas metodológicos, que fue parte de lo que usted también mencionó, subsecretario, en la presentación de hoy, pero partamos con los resultados primero y estos antecedentes que conocimos respecto a cómo ha ido evolucionando la victimización. Si bien hay un repunte respecto a 2021, la cifra de todas maneras es más baja del 2019. ¿Cómo interpretan ustedes los datos y los resultados conocidos hoy, subsecretario? Primero que todo, gracias porque partamos la entrevista enfocándonos en lo importante y creo que lo importante de la ENUSC son los resultados y cómo eso sirve para la evaluación y mejora de políticas públicas. ¿Cómo se miran los resultados? Primero, la ENUSC tiene dos grandes índices que son los más relevantes y que tienen que ver con la victimización de hogares como la sensación de temor. En la victimización de hogares, efectivamente, la cifra que se da a conocer, y no solamente la cifra de ahora, sino que de los años anteriores, conversan de una manera muy clara con las cifras de los delitos de mayor connotación social, como también de otras encuestas. Entonces, lo más importante, Sebastián, es que estas no son unas cifras que son, primero que todo, una novedad para el gobierno. No es que nosotros vimos antes de ayer los datos, antes de presentarlo, y nos encontramos con una realidad. No, todo lo que el gobierno está haciendo hoy es porque cuando llegamos al gobierno tomamos la decisión de que había que enfrentar una realidad que venía mostrando alza en la victimización hace ya muchos años y que esa alza lamentablemente ha sido de forma sostenida. Si esto lo comparamos con los delitos de mayor connotación social, particularmente en las regiones donde vemos alzas mayores que las otras o alzas sobre el promedio, vemos que también conversan con las cifras que nosotros manejamos día a día y en consecuencia, ¿qué es lo que te quiero decir? Que las acciones que estamos aplicando hoy día son reflejo de las cifras que se han sustentado en el nivel policial y que conversan con estas cifras. O sea, creo que es importante decir eso porque en el fondo que la ciudadanía tenga la certeza que lo que estamos haciendo hoy no es que nos acabamos de enterar de estas cifras anoche y lo acabamos de inventar todo. Secretario, ahora, de todas maneras, entendiendo que esto no es una sorpresa para el gobierno, y eso en buena hora, pero de todas maneras, ¿qué explica, a juicio de ustedes, este repunte que se ve en comparación a los 2 años previos? A ver, primero que todo, reitero, estamos hablando, entiendo que de los dos principales indicadores, la victimización y la sensación de temor. La victimización de hogares se explica particularmente por, la declaración que hacen las personas en la encuesta respecto a haber sido víctimas, se explica por un alza que hemos visto particularmente en ciertos delitos. La victimización de hogares es a qué delitos algún miembro de la familia ha estado expuesto. Hemos visto un incremento, por ejemplo, en delitos como el robo en lugar habitado, si bien en algunos casos hemos visto bajas de los hurtos y delitos de oportunidad, particularmente que todavía no están a los niveles previos a la pandemia, tanto la victimización como los delitos de mayor connotación social nos muestran que son mayores que el año 2021, pero que siguen en estándares menores que el año 2019. Y eso responde a y está relacionado con la realidad delictual que estamos viendo desde que llegamos al gobierno, cuando empezamos a gobernar y sobre la cual estamos haciendo todas las políticas de seguridad que estamos haciendo. Hay otro indicador que me imagino que es el que me vas a preguntar después, que es el de la sensación de temor y lo podemos detallar con mayor profundidad si es que ustedes lo estiman pertinente. Abordemos eso, subsecretario, porque efectivamente el índice en esta encuesta muestra que ha habido una evolución en la percepción de inseguridad bien importante. La tendencia se marca muy clara desde el 2018 hasta la fecha, subiendo de un 76,8% a un 90,6% las personas que perciben que la delincuencia ha aumentado en el país. Los datos que presentaba también Paz Ciudadana, para tener otro insumo también en esta conversación, los que clasificaban en un nivel de temor alto subían también 7,6 puntos porcentuales, la cifra más alta en 22 años. ¿Cómo se condicen ambas cosas? Sensación de inseguridad, por un lado, con la comisión de delitos y los índices de victimización.
Te voy a decir tres cosas y lo más rápido posible. Lo primero, porque yo sé que tenemos que comunicar muchas cosas en poco tiempo, pero mira, lo primero es que las cifras de temor conversan con las otras herramientas y encuestas de cifras de temor, la Universidad Católica, Paz Ciudadana, que están a los niveles más altos durante el año 2022, y eso se dio a conocer en la sesión del Consejo Asesor en que el INE expuso este detallado y exhaustivo informe de comparabilidad de las cifras, donde concluye, por supuesto, que aquí se mantiene la comparabilidad de las cifras y no hay un impacto respecto al cuestionamiento de las cifras que ha salido en estas discusiones políticas que hemos tenido en las últimas horas. Y eso es lo primero. Lo segundo es que como gobierno, cuando llegamos, fuimos muy claros en reconocer que en este país se había cometido un error por mucho tiempo, culpar a los matinales y a ustedes los periodistas de la sensación de temor. Y lo que le corresponde a un gobierno es hacerse cargo de la sensación de temor, porque para nosotros como gobierno cobra la misma relevancia que ser víctima o no de un delito. Cuando una persona deja de ir a comprar pan a la esquina a cierta hora o de ir a la plaza porque tiene miedo, tiene la misma importancia y gravedad que un delito. Entonces, en base a eso y a ese indicador, lo que hemos visto en el país es que progresivamente la sensación de temor va aumentando. Chile es además uno de los países que tiene la brecha más grande entre sensación de temor y realidad delictual, porque más allá de que no es para celebrar, no es autocomplacencia, pero efectivamente cuando miramos los índices de los delitos violentos y particularmente los homicidios, Chile es de los países con las tasas más bajas, si no uno de los, el primero y segundo país siempre pelea con la tasa más baja, que ese es el indicador de seguridad. Entonces hay países con altas tasas de criminalidad violenta que tienen menores tasas de temor. Ahora, lo que nosotros velamos como gobierno es que tanto los delitos que han aparecido en este país, las prácticas delictuales que antes no estaban, que no estamos acostumbrados, no nos tenemos que acostumbrar, porque lo que no va a pasar en este país es que vamos a dejar que esas prácticas delictuales se instalen y en consecuencia la sensación de temor no tenga una relación con la realidad criminal. Sí. Y ahora, ¿usted cree que efectivamente esa llegada de nuevos delitos, cosas a las que no estábamos acostumbrados, lo sabemos, extorsión, secuestro, etcétera, son los que inciden en este aumento de sensación de inseguridad? O sea, a ver, dos cosas muy rápidas. Uno, que la encuesta misma, como se conoce hoy, no nos permite hilar tan fino en particularmente los delitos violentos. Sí, es parte de los cambios de este proceso de modernización de la ENUS que estamos haciendo y que ya tendremos los datos el próximo año con una encuesta que va a pasar de muestra regional a una comunal, con delitos violentos, etcétera. Pero más allá de esta herramienta, creo que es evidente que en este país, al menos desde el año 2017 a la fecha, con el incremento de los delitos violentos, particularmente los homicidios, con la forma en que se cometen estos delitos, no nos olvidemos que ha habido un incremento significativo en que los homicidios cada año se cometen más con armas de fuego, que la forma en que se cometen los homicidios u otros delitos que han estado presentes como delitos emergentes en este país generan además una sensación mucho más grande de inseguridad. Por supuesto que son uno de los factores que tienen que ver con que las personas sientan miedo y dejen de hacer cosas para poder sentirse más seguros. Ahora, no deja de llamar la atención en todo caso esa percepción de inseguridad respecto a los datos, subsecretario, porque si bien uno ha visto ese desacople desde hace mucho tiempo y ha sido, como decía usted, objeto de discusión, el rol de los medios y otras cosas, de todas maneras llama la atención a la luz de los datos duros, ¿no? Y lo que muestra esta encuesta de seguridad hoy día, en los datos de victimización en particular. Bueno, efectivamente, mira, la ENUS, que es la encuesta más grande que tenemos en el país, de hecho, con los cambios y las mejoras que estamos haciendo en este proceso de modernización, que empezó el 2019, no es algo que empezó ahora, sino que lo retomamos nosotros porque se paró en la pandemia, va a ser la encuesta más grande de América Latina, va a tener más de 50.000 casos, y justamente esta herramienta, mira, lo decía el general Monraz cuando estábamos en la sesión, esta herramienta, las mejoras son muy importantes para Carabineros porque con esto, por ejemplo, tienen más información y nueva información para las comisarías, para el trabajo local. Un gobierno que tiene la determinación que la delincuencia no se trabaja solamente en cifras de víctimas, sino que también en la sensación de temor, una herramienta como esta es muy importante. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como gobierno? Primero, ser muy claros en que aquí no es como que acabamos de dar estas cifras y nos enteramos del problema. No, esa decisión la tomamos cuando llegamos. Yo mismo, ustedes en diferentes entrevistas han visto cómo cuando llegamos al gobierno fuimos muy claros en, valga la redundancia, clarificar cuál era el momento país que se estaba
estaba viviendo. Y para hacer las cosas que estamos haciendo ahora, como el Plan Calle Sin Violencia, el financiamiento a los ECO del Ministerio Público, esta estrategia especializada en delitos violentos, crimen organizado y homicidio, en que terminamos con la concursabilidad, en que cerramos la brecha a cero, que era 35% en patrullas preventivas, en los cambios legislativos, aprobamos la ley de seguridad privada, etcétera, la estamos haciendo ahora porque la decisión la tomamos en marzo del año 2022, entonces también me parece, y te agradezco estos segundos para que también transparentarle y transmitir esa certeza a la ciudadanía. Subsecretario, ¿y por qué cree usted que se genera esta polémica entonces a partir de los cambios metodológicos y la crítica bien dura respecto a que termina de alguna manera abriendo un debate, abriéndolo, sobre la trazabilidad de las cifras a lo largo de los años? Mire, primero que todo, yo no cuestiono la buena fe inicial de muchas preguntas o cuestionamientos que se puedan hacer, pero déjame recordar que yo en abril del año 2023 expuse frente a la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad, una comisión que fue transmitida en vivo, todos los detalles de esta encuesta, los meses en donde iba a ocurrir, la profundidad, la magnitud. El Instituto Nacional de Estadística hoy día ha sido muy claro, como lo ha sido en los últimos tiempos, respecto a que hay una certeza de que esto no va a afectar la comparabilidad, etcétera, pero lo que sí es que muchas veces hay cuestionamientos que pueden nacer de la buena fe, pero que escalan rápidamente, y me parece a mí, mira, ustedes lo saben, no soy una persona que me enojo ni me molesto, pero sí estoy muy molesto de ver cómo hay actores políticos que se han atrevido a cuestionar o incluso a insinuar que aquí sí van a manipular los datos. El daño al Estado que se les genera con ese tipo de declaraciones irresponsables no conduce a nadie, pero lo bueno es que nos han dado la oportunidad de, por ejemplo, ahora, frente a Paz Ciudadana, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, el Ministerio Público, ONG y académicos, policía, el INE ha hecho una presentación detallada y exhaustiva de este proceso que le permitió sacar un documento que es el respaldo técnico de esta encuesta, y la verdad ahora, es que además es bueno porque en otros cambios metodológicos, se han hecho cerca de 10 cambios en esta encuesta desde el año 2005, nunca se había hecho una comisión técnica transparente de cara a la ciudadanía, no se había hecho un pilotaje en muchas de esas ocasiones para testear las nuevas preguntas. Entonces, al final del día, yo creo que lo que hemos hecho durante estos meses, yo lo veo como una muy buena noticia, porque una herramienta tan importante como esta, además, hoy es más transparente, y creo que eso es lo que la ciudadanía merece. Ahora, subsecretario, lo más relevante de todo esto es si es que los datos van a seguir siendo comparables respecto a los años anteriores. Porque eso es lo más relevante de todo esto, ¿no? Tener un seguimiento para poder hacer la comparación pertinente. ¿Son comparables? Efectivamente, y el INE hizo una exposición de cerca de 50 minutos donde detalló cuál fue el proceso para corroborar si eran comparables o no, las conclusiones que tuvo, cómo lo puso también y lo sometió a testeos con otras encuestas y herramientas que existen, y fueron muy claros en que aquí no se puede cuestionar la veracidad de los datos. Por supuesto que se tratan de encuestas que van cambiando, ha recibido más de 10 cambios. El cambio más significativo ocurrió durante el gobierno anterior. La ENUSC, ojo, dejó de ser una encuesta 100% presencial y pasó también a ser una encuesta telefónica, mixta. Eso lo corregimos, y claro, la verdad es que, por ejemplo, y este es lo último que te comento respecto a este tema para no extenderme, no sé si sabían quienes nos están viendo, pero la encuesta que se aplica hasta ahora usa el censo del año 2002. O sea, el censo desde antes que se creara la encuesta ENUSC, y ahora se están usando los más recientes. Vamos a tener esta comparabilidad, y son muy buenas noticias que fueron reconocidas por todos los que estaban acá, y yo creo que eso es lo importante. Ahora bien, lo relevante es que te podrás imaginar, y me imagino que es lo que esperas tú, como quienes nos están viendo en la casa, que no usemos tiempo en peleas políticas que muchas veces tienen una intención más allá y pueden herir gravemente la credibilidad de una herramienta tan importante del Estado. El INE, ojo, hoy día cumple 180 años, esa es la trayectoria de esta institución, y enfoquémonos en reducir la sensación de temor, reducir aún más la victimización y seguir trabajando, que es lo que nos están viendo, esperan. Sí, entonces la acusación que hace Felipe Arboe respecto a que se alteró la fecha de toma de muestras, para ser bien precisos con la crítica que se ha planteado, ¿es una acusación errada? A ver, la palabra alteración es errada.
las palabras que han emitido otros parlamentarios después de decir que se manipulan cifras es errada. El INE fue muy claro, nosotros fuimos muy claros. Claramente que hay una herramienta que ha sufrido cambios, como ha sufrido 10 cambios en la historia, pero son cambios para la mejora. Pero el Instituto Nacional de Estadística, tanto en su informe como en la presentación que hizo hoy día, fue muy claro en que los cambios que se hicieron, los cambios metodológicos que se han hecho 10 veces en esta encuesta, no afectan la comparabilidad de la encuesta, y eso es lo relevante. Yo preferiría a quienes lo hicieron darles el beneficio de la duda y enfocarme en que esos mismos actores, ya sean parlamentarios o no, actores públicos, nos enfoquemos en trabajar porque quienes nos están viendo les importa. Subsecretario, queríamos preguntarle también respecto a otro tema. Es un antecedente que hemos recibido recién y que tiene que ver con información que entrega Carabineros sobre la detención de 2 presuntos implicados en el delito de secuestro extorsivo que se produjo en Rancagua hace un par de semanas, que generó mucho impacto, por cierto. Estamos viendo ahí en pantalla, de hecho, subsecretario, la información publicada en su cuenta de Twitter por parte de Carabineros. ¿Qué antecedentes tienen respecto a estas detenciones? Mire, estaba conversando hace pocos minutos antes de iniciar esta entrevista con Carabineros. Respecto ahí ha existido un trabajo y una labor desde el primer día por parte de Carabineros de Chile. Estoy en contacto con el general de zona. Los detalles me los iban a entregar y tuve que venir a conversar con ustedes, así que por supuesto que se los puedo compartir más adelante, pero esto es parte de un refuerzo. Yo estuve en Rancagua la semana pasada, donde no solamente instalamos nuevas estrategias, nos sentamos a trabajar con el general de zona y el director regional de la PDI, y también le solicitamos que siguiéramos acelerando el tranco, que queríamos dar con responsable y llevar adelante los procedimientos. Así que esto es parte de aquello, y creo que Carabineros, entiendo que ha dado ya información y dará más informaciones detalladas en los próximos minutos o en las próximas horas. Bien, subsecretario Vergara, gracias por el contacto esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien.